Nicolás Maduro Moros, no, ese no es, ese mero, nace el 23 de noviembre de 1962 en Santiago de León de Caracas, o simplemente Caracas, que es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, que para usos prácticos llamaremos simplemente Venezuela. Las ideas de izquierda de Maduro vienen de familia, y es que a pesar de que se conoce relativamente poco de sus orígenes, porque supuestamente trató mucho tiempo de ocultar sus orígenes colombianos, se sabe que su padre, al ser de una clase obrera media, llegó a ser un líder sindical, fortaleciendo desde allí sus ideas políticas. El MBR 200, cuyo nombre hace referencia al aniversario número 200 del natalicio de Simón Bolívar y cuyas siglas significan Movimiento Revolucionario Bolivariano, fue un movimiento de extrema izquierda, civil y militar fundado en 1982 por Hugo Chávez, en un principio con nombre EBR 200, Ejército Bolivariano Revolucionario. Maduro fue simpatizante de este movimiento y este fue el medio del acercamiento entre ambos, y es que mientras Hugo Chávez se encontraba en la cárcel en 1992 debido a un fallido golpe de Estado, recibió la visita de un grupo de simpatizantes de su movimiento, entre ellos se encontraba Nicolás Maduro. El movimiento Quinta República o MVR fue un partido político de izquierda fundado por Hugo Chávez a su salida de prisión. Nicolás Maduro inmediatamente se uniría a este partido, que fuera el más votado en las polémicas elecciones de 1998. Y digo polémicas no por fraudulentas o algo por el estilo, sino porque fueron muy agresivas en cuanto a campañas, con aprobación aplastante con más del 56% de los votantes, y en las que resultaría ganador, obviamente, Hugo Chávez. Maduro, por su parte, fue elegido como diputado de la Asamblea Constituyente, que redactaría una nueva constitución en 1999. Un año después de las elecciones, en el 2000, y bajo las leyes de la nueva constitución, se volvieron a convocar elecciones en las que resultaría nuevamente y obviamente ganador Hugo Chávez, que ocuparía el cargo en el periodo del 2000 al 2007, y posteriormente también, mientras Maduro fue elegido para formar parte ahora de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela en el 2000, y posteriormente reelecto en las elecciones generales del 2005, en cuyo periodo sería nombrado presidente del Parlamento. Aunque tuvo cargos un tanto menores posteriormente, ya se sabía de la protección de Chávez hacia Maduro. Esto quedó confirmado cuando el 8 de diciembre del 2012 Chávez declaró que, en el caso de quedar incapacitado, Maduro debería de ser el presidente encargado hasta que se convocaran a nuevas elecciones, y en estas se debería de apoyarlo. Desde el primer momento de su nombramiento se cuestionó duramente la legalidad de su presidencia, y es que en el momento de la muerte de Chávez ocupaba el puesto de vicepresidente ejecutivo y supuestamente no podía ejercer el cargo de presidente o postularse a las elecciones siguientes, pero el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que su presidencia era legal, y el mismo 8 de marzo Maduro prestó juramento como presidente encargado de Venezuela. Una de las polémicas más importantes de Nicolás Maduro es su rivalidad con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y es que va desde que Uribe ha llamado terrorista a Maduro hasta que Maduro ha dicho varias veces que Uribe ha intentado asesinarlo en múltiples ocasiones, como si no hubiera suficiente rivalidad entre colombianos y venezolanos. Sin embargo, según el mismo Maduro, el expresidente de Colombia no sería el único en intentar asesinarlo, y es que también ha acusado a la exdiputada María Corina Machado, al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y a supuestos exfuncionarios policiales que ahora radicaban en el extranjero. Maduro es recordado en sus tiempos de juventud como miembro de una banda que se dedicaba a tocar covers de otras bandas como Iron Maiden.
La banda se llamaba Enigma y hay diversas imágenes en internet donde se ve al presidente venezolano tocando el bajo y la guitarra. Somos chavistas hasta la muerte y cuando Maduro ordene estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. Fueron las polémicas palabras de apoyo del astro del fútbol Diego Armando Maradona, que escribió en un tuit en apoyo al presidente venezolano, demostrando que hasta en las más altas esferas tiene simpatizantes de gran popularidad. Se le conoce como Primavera Venezolana a una serie de protestas en Venezuela durante parte del 2017 en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Debido a la crisis institucional del país y debido a que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyera a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, tachando dichas acciones como una ruptura del hilo constitucional e incluso acusando de un autogolpe de Estado. Dichas protestas reportaron como consecuencias grandes abusos de poder por parte de las autoridades hasta el punto de violar derechos humanos, abusos, ataques violentos por parte de los cuerpos de seguridad, limitando la libertad de expresión y también como consecuencia se sufrió el aumento de la inseguridad de una manera alarmante. Una de las decisiones más polémicas del gobierno de Maduro es el retiro de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Cuba había sido suspendido en 1962 de dicha organización tras el triunfo de la revolución castrista y no sería levantada la suspensión hasta el 2009, aunque actualmente no es partícipe de ninguna votación ni tiene intenciones de hacerlo. Venezuela se convirtió en el único país en la historia en pedir su salida voluntariamente, alegando un ataque y hostilidad de parte del secretario general, el uruguayo Luis Almagro, y retirándose con frases como ayuda forzada no es ayuda, es imposición y a Venezuela nada se impone, por parte del embajador venezolano Samuel Moncada. La escasez en Venezuela es una de las situaciones más duras que atraviesa el país, no solamente de alimentos, sino de productos de los llamados de primera necesidad y de medicinas. Esto llevó a los venezolanos a una serie de protestas a las cuales el presidente Maduro reaccionó en diciembre del 2017, denunciando que dichos levantamientos eran financiados desde Miami y dirigidos desde Colombia. Durante el acto de salutación navideña a las Fuerzas Armadas venezolanas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana declaró: mano dura y el que haga armas contra la República, que la FARC se encargue de él con todo su poder de fuego, así lo ordeno. Pero ¿a qué se debe la escasez en Venezuela? Pues la respuesta es, creo yo, a la vez compleja y fácil de explicar. La respuesta corta sería que el gobierno no tiene la capacidad de importar casi nada de ningún producto debido a la crisis económica que atraviesa el país, a pesar de que Maduro haya expresado en varias ocasiones que el venezolano come de más. También hay encuestas que dicen que solamente el 3% de la población tiene acceso a 3 comidas al día. Debido a la deuda que tiene el gobierno con las aerolíneas internacionales, que se estima sobrepasa los 3.800 millones de dólares, muchas de estas han cancelado sus vuelos hacia el país. Nicolás Maduro amenazó con vetar indefinidamente a las aerolíneas que redujeran sus actividades y vuelos hacia Caracas, pero cada vez son más las aerolíneas que deciden retirarse del mismo debido a la problemática económica que atraviesa este y el problema que conlleva para todos los viajantes el cambiar monedas a dólares americanos. El índice de miseria, creado por el economista Arturo Kuhn y actualmente corregido por Steve Hanke, mide el deterioro económico de un país basándose principalmente en la tasa de inflación y la de desempleo de un país. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder de Venezuela, el país ha ocupado el primer lugar en la lista desde el 2013 hasta la actualidad, siendo su principal factor el alto costo hacia los consumidores. Venezuela desplaza actualmente a países como Sudáfrica, Egipto e Irán. El famoso programa Los Domingos con Maduro
Es una transmisión en vivo que hace el presidente venezolano en el que habla acerca de temas de interés nacional e internacional. Se emite los domingos a las 12 del día en su horario local y ha sido el escenario de muchas o la mayoría de sus polémicas declaraciones, aunque también está el no menos polémico pero más inusual programa de radio llamado La Hora de la Salsa, en el que comparte su gusto y conocimiento de este género musical. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, decidió castigar a Nicolás Maduro tras las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso Steven Mnuchin declaró que las elecciones habían sido ilegítimas y tachó al presidente de dictador, a lo que Maduro respondería que es ilegal, insolente e insólita pretensión de un país sancionar a otro país. ¿Qué se han creído los imperialistas de Estados Unidos, que son el gobierno mundial? Aunque tiene muchos detractores no solamente en Venezuela, sino por todo el planeta, Nicolás Maduro se prepara para las elecciones del 2018. Y es que aunque muchos creen que debido a la situación del país el presidente dejará el poder este año, el gobierno venezolano ya empezó a tomar acciones para tratar de cambiar la imagen de la gente que aún no está con ellos, siendo una de las medidas más importantes el volver a aumentar el salario mínimo de los trabajadores y las múltiples dificultades que tienen los partidos opositores para poder presentarse como competidores. Con todo y eso, el futuro del gobierno venezolano con las elecciones presidenciales aún es muy incierto.